Buenas tardes, el día de hoy les venimos a presentar la temática de personas jurídicas. Nuestro grupo está conformado por María Fernanda Ballesteros Ortiz, Andrea Karina Chaparro Telles, Emma Valentina Rodríguez Pantano y quien les habla, Angie Valeria Barrera Ávila. Somos pertenecientes a la Facultad de Derecho, Grupo 1B de la Universidad Militar Nueva Granada, Introducción al Derecho. Persona jurídica. Se denomina persona jurídica a una figura jurídica que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin fin de lucro. Y según el artículo 633 del Código Civil, se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y debe ser representado judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y funciones de beneficencia pública. Las personas jurídicas pertenecientes al derecho público se originan directamente del Estado y gozan de una potestad pública. Estas establecen relaciones de subordinación adicionando que con una finalidad tienen la prestación de servicios públicos y la realización en un derecho contemporáneo en ciertas actividades de carácter comercial. Hay que tener en cuenta que estas son creadas por el Estado mediante o una ley o un decreto o una ordenanza. Hay que destacar que dentro de las personas jurídicas del derecho público tenemos a la nación, que se puede entender como la personificación del ordenamiento jurídico aplicable a todos los colombianos, a los departamentos que forman parte de las personas jurídicas al originarse directamente del Estado, pero con un radio de acción menor con respecto a la nación, a los establecimientos públicos que tienen como función los servicios públicos personificados que carecen de asiento territorial en la nación, a las empresas comerciales e industriales del Estado que desarrollan actividades mercantiles que antiguamente correspondían a una iniciativa popular. Según el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, la nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley son personas jurídicas. En las características de las personas jurídicas del derecho público tenemos que estas se dividen en tres anotaciones. La primera son los establecimientos o creaciones originadas mediante un acto estatal. En segundo lugar tenemos el patrimonio, el cual es costeado por fondos oficiales del Estado obtenido por medio de impuestos. En tercer y último lugar tenemos a los órganos, que son administrados y gobernados mediante órganos públicos o estatales. Derecho privado, derecho de los particulares o ius singulorum. Es el conjunto de normas que regulan la actividad y relaciones de los particulares entre sí y que, en contraposición al derecho público, se caracteriza por la situación de igualdad jurídica de los individuos. También regula las relaciones entre particulares y la administración cuando ésta no actúa en el ejercicio de sus prerrogativas, sino como un particular más. Recordemos que se considera derecho privado cuando su capital es menor al 50%. Según el libro de Derecho Civil General y Personas de Jorge Parra Benítez, el estudio de la interacción de la persona pertenece al ámbito del derecho privado, el cual regula sobre tal base una buena cantidad de áreas: el comercio entre personas, derecho comercial; su trabajo, derecho laboral; las relaciones familiares provenientes del matrimonio o del parentesco, o de los bienes o contratos de las personas, que sería el derecho civil, entre otros. Es la rama de derecho de cada Estado que trata acerca de la regulación jurídica de las situaciones privadas internacionales, entendiendo por situación privada la relación jurídica entre sujetos privados que actúan en calidad de tales, que ocupan una posición de igualdad y en la que se presenta un elemento extranjero, cualquier dato que no aparezca conectado con la esfera nacional. Entonces el derecho internacional privado es el encargado de seleccionar la ley aplicable. Ejemplo, así es una de las situaciones privadas mencionadas, del nacional, que contrae matrimonio con la persona que es de otro estado y el matrimonio se celebra en un lugar diverso al origen de los contrayentes. En caso de nulidad del vínculo, ¿cuál sería la ley que rige su declaración? ¿O cuál sería la que ha de regir la sucesión de una persona que fallece en un estado diverso a su nacionalidad? Y si hay bienes en tercer territorio, se habla de los sistemas de derecho internacional privado, entre los cuales se encuentra el domicilio, en el cual es la ley domicilio la que resuelve el conflicto, y es la nacionalidad descrito en el último como que
reconoce que en los casos en que se encuentra afectado el orden público, es cuestionable que corresponde aplicar la ley territorial. En cuanto a los casos en que solo se encuentra en juego el interés de los particulares, admite que proceda la ley en que ellos deciden someterse. El derecho civil es una rama del derecho privado junto al derecho comercial y el derecho laboral, y aceptando su autonomía al lado del derecho de familia y en cierto modo el derecho de menores. El derecho civil, de igual forma, es la rama que rige las relaciones privadas entre las personas, cosa que en ocasiones es la fuente de los conflictos que se dan, por lo que en la mayoría de los casos ha supuesto que el derecho civil haya necesitado una regulación particular, tal como es el caso de las herencias, los divorcios, las negligencias médicas, los accidentes de tráfico o el derecho inmobiliario, entre otras. Sin embargo, esta no está exenta de estar influenciada por la que podría conocerse como publicización o publificación, esto es, por la tendencia a trasladar hacia su radio de acción elementos del derecho público, como efecto de la ampliación del ámbito del último o por la mayor intervención del Estado en las actividades de los particulares. Dirigismo económico. Del fenómeno lo constituye el hecho de que la realización de ciertas operaciones económicas, contratos, tienen incidencias fiscales o tributarias y el control por el estado de desarrollo o la explotación del derecho inmobiliario, planeación urbana, permisos, etc. Ejemplos como estos. A. Si un padre quiere donar a su hijo un bien, porque contra matrimonio se puede generar un impuesto de ganancia ocasional. B. Una persona vende su vehículo a otra, debe pagar un impuesto por la venta y el valor correspondiente del que se le retiene del precio. C. Se negocia por una escritura pública en una notaría o departamento. Debe cubrirse gastos de la notaría, pagar un impuesto de rentas departamentales, luego el registro de la escritura. Si se quiere construir o elevar la altura de un edificio, incorporar más plantas, debe lograrse un permiso de construcción y pagarse una suma por esa licencia. Si se van a talar árboles, hay que tener autorización, o si se desea establecer una industria cuya producción puede ser contaminante, debe obtenerse un permiso ambiental. Si va a edificarse una finca, es necesario confirmar el área para construir, los retiros de las quebradas, posibilidades de contar con aguas, etc. El derecho social es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles. Atributos de la personalidad jurídica. Los atributos de personalidad son aquellas propiedades o características de la persona que son únicas y de cada una de ellas. Los atributos de la personalidad jurídica en cantidad varían de las personas naturales y en las que no existe el estado civil. Se regula mediante el nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio y la nacionalidad. Nombre. El nombre es una denominación con la cual se distingue una persona moral. Normalmente corresponde a la razón social. Este atributo de las personas jurídicas se diferencia entre las personas jurídicas del derecho público y las del derecho privado. Las primeras son bautizadas por el Estado en las normas que la constituyen y las segundas por los socios que la componen, acompañado de una sigla que lo caracteriza de su forma de organización jurídica. Por ejemplo, S.A. Capacidad. La capacidad es la aptitud que tiene una persona física para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Suele distinguirse entre la capacidad jurídica o de goce, imprescriptible, inmutable, irrenunciable y de orden público, y la capacidad de obra o ejercicio concreto del derecho, que puede ser limitado, parcial y variable. La capacidad de las personas jurídicas es la esencial fundamental de su existencia, como atributo para actuar en el derecho. Un ejemplo claro de este puede ser elegir y ser elegidos, los cuales tienen unas asemejantes o incapacidades a ciertos casos específicos, como lo son los infantes o menores de edad, los dementes y otros casos específicos que son determinados por el Código Civil. El domicilio. El domicilio corresponde al lugar donde la persona jurídica tiene la administración de su sociedad. En este caso, las aplicaciones son iguales a las que tienen las personas jurídicas, solo que a diferencia de que aquí establece claramente que está en su estatus, como lo establece el artículo 86 del Código Civil. Patrimonio. El patrimonio son los recursos o medios que les permiten a las sociedades realizar sus fines.
Sin estos recursos no podrían desarrollar sus fines y quebrarían. La nacionalidad. La nacionalidad es la consecuencia de la aplicación de la ley en el espacio, es decir, que con base a su nacionalidad regirá su desarrollo a las normas establecidas para el tal sistema jurídico.